La Juventus se presta para hacer su primera prueba de esta pretemporada con el amistoso en Suiza contra uno de los ex de la Juventus misma, uno de las leyendas de los 9 Scudetti consecutivos, Stephen Lichtsteiner. Y el entrenador de la Juve, Luciano Spalletti, nos dio algunos indicios de cómo podría ir este partido, qué es lo que estaría buscando y también qué nos podemos esperar de la Juventus del futuro. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y el día de hoy justo les quiero hablar de qué nos podemos esperar en este primer amistoso de pretemporada, el primero de varios que va a ser la Juventus, no solamente en Europa, sino también en Asia, antes de emprender una nueva temporada de la Serie A, al igual que la Copa Italia y Europa League. Obviamente, antes de empezar, mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. 3 cositas súper fáciles que hacen un mundo de diferencia para nosotros. Entonces, comencemos con las declaraciones de Luciano Spalletti, que a mí la verdad es que me llamó la atención bastantes cosas porque en cambio a lo que habíamos escuchado del entrenador el año pasado, que había sido una temporada exitosa, que a nosotros nos causó muchísimo problema, para no decir otra palabra, en este caso Luciano Spalletti se vio mucho más sumido, mucho más realista, hasta medio serio durante la rueda de prensa, y dijo que había sido un fracaso la temporada pasada, que el grupo entendía que esto había sucedido y estaban trabajando con el entendimiento, valga la redundancia, de querer hacer mejor este año. Habló de un grupo que encontró sano, con ganas de hacer, con ganas de comprobar que son el equipo del año pasado que hizo las cosas bien en aquellos momentos, que nos llenó de orgullo remontando partidos importantes y jugando como la Juventus debería jugar y no aquel otro equipo que nos llenó de muchísimo enojo y frustración porque no defendían la malla. Desafortunadamente nuestra memoria, y creo que en la realidad fueron más los partidos que nos frustraron que los que nos llenaron de orgullo. Por ende, el entrenador en este caso dice que este grupo tiene la posibilidad de ser justo este grupo que podría hacer algo importante en la temporada que viene, y con la llegada de jugadores particulares en posiciones específicas realmente se puede hacer algo interesante. Lo raro es que cuando le preguntaron, bueno, ¿y cuáles son los objetivos de la Juventus de este año? En muchas palabras, como le gusta decir a él, pues prácticamente dijo calificar a Champions League, lo cual pues obviamente en la Juventus siempre crea un mal de boca, pero la realidad es esa. Si el grupo no cambia, si la base del grupo sigue siendo la que teníamos el año pasado, pues la verdad es que llegar a Champions League ya sería un avance, porque como más de una vez le hemos dicho en este canal, la verdad es que a mí, en mi punto de vista, me parece que tenemos una plantilla plagada de mediocridad y falta de calidad en el campo. Veremos si el calciomercato nos puede traer algo más. Y justo sobre este tópico, el mismo entrenador dijo que la prueba de que la Juventus puede cerrar fichajes de la noche a la mañana sorprendiendo, habla de una Juventus fuerte y que podrían haber más de esas sorpresas en futuro. Cuando le preguntan sobre Vlahovic, dice que tiene la puerta abierta todavía el serbio y que solo tiene que venir a tocar la puerta. En mi punto de vista eso no está tan claro. Yo creo que al entrenador le gustaría tener un delantero titular centro importante y se está resignando por la situación Vlahovic, pero yo creo que Vlahovic quemó ya sus barcos y sus puentes para poder regresar a la Juventus. En cuanto a Yildiz, le hicieron una pregunta interesantísima sobre la gestión de trabajo, ya que lleva esta situación de la rodilla. Sinceramente no dio una respuesta concreta, más que todo dio halagos al equipo técnico que tiene la Juventus, que se encargarán de gestionarlo de la mejor forma, y sí mencionó que Thuram, al cual no está convocado, pues tiene este problema que lleva arrastrando desde la temporada pasada, está haciendo sus trabajos diferenciados y parece que está empezando a dar algunos resultados. Se habló poco de fútbol en la rueda de prensa, se habló poco de lo que se espera en cuanto al equipo, pero sí le preguntaron sobre aquellos jugadores que regresan de préstamos y en general respondió que los está estudiando a todos y todos están siendo considerados. Una respuesta que la verdad yo aplaudo en ese particular, porque no sirve de nada dejarlos de lado o abandonarlos para un mercado posible que tengan. Por otro lado, a mí me gustaría que se le diera una oportunidad a Douglas Luiz con Spalletti. Creo que podría ser un jugador que podríamos
retomar y quizás sería un fichaje, entre comillas, nuevo para este club. Hablando de la cuestión de convocación, hubo 27 jugadores convocados, como ya les dije, Thuram no formó parte de ellos y ninguno de los que participaron en el Mundial obviamente han regresado todavía para ser convocados. Entre ellos tampoco está Celik, el recién adquirido, pero sí está Ekator y también hay 6 jugadores de la Next Gen que quizás vean minutos en el campo. La formación probable que se está manejando ahorita, y de nuevo, esto tómenlo con pinzas, mañana es más empezar a recaudar minutos en las piernas. No estamos buscando un gran show de fútbol. En lo particular, a mí me preocuparía si terminamos dando un gran show de fútbol. Yo quiero ver jugadores que estén cansados, porque eso me va a decir que el trabajo que se ha estado haciendo durante la semana está cobrando efecto. Los quiero cansados ahorita para que la temporada tenga el rendimiento suficiente para aguantar y dar su mejor calidad. Entonces, la probable alineación titular que se está hablando en este momento sería Perín en puerta. Ninguna sorpresa ahí. Como les digo, yo creo que Di Gregorio queda ya fuera de los planes de la Juventus después de todo lo que sucedió con su agente. Línea de 3 en la defensa, de derecha a izquierda, Kalulu, Gatti, Kelly. Tampoco sorpresas ahí, son los que se quedaron, no fueron a sus selecciones y han estado disponibles desde el principio. El medio campo a 4, interesante, Joao Mario por derecha, Douglas Luiz y Locatelli, y a izquierda Cambiaso. Interesante ese medio campo de Douglas Luiz y Locatelli. Imagino que uno de creación y otro de robar balones, de cortar la jugada de los contrincantes. Voy a ver con atención la situación de Joao Mario, ya que pues tiene esta oportunidad de mostrarse y es un jugador que está teniendo bastante interés de mercado dentro de Italia. Arriba, 2 Zegrova por derecha y Bogá por izquierda. Mis ojos estarán bien interesados en ver lo que va a hacer el Kosovar, que quiere ganarse todavía la confianza de la Juventus por un año más y contra el Basel debería mostrar algo importante. Única punta, el recién llegado jovencito de 20 años, Ekator. Veremos qué nos puede traer este chico, quien escogió la misma camiseta que tenía su ídolo Moise Kean en la Juve, la número 18. Por ende, chicos, mañana durante el Watch Alone que haremos, al cual obviamente los invitamos que nos acompañen, estaremos viendo un poquito cómo está el equipo en términos anímicos en lo que me concierne, ver un poco algunos de esos automatismos que se hayan podido trabajar en el poco tiempo que ha tenido el entrenador con el grupo, pero más que todo quiero ver bastante rotación, quiero ver cómo están los jugadores, qué tan pesados están, qué tan cansados se van a ver, porque eso me va a indicar un poquito del trabajo físico que se ha hecho durante la semana. No me espero una victoria, una derrota, sinceramente el resultado importa en absolutamente cero en este partido. Lo que importa es que los chicos empiecen a recolectar minutos en esas piernas para hacer una temporada importante. ¿Ustedes qué se esperan en el partido de mañana, el amistoso en Suiza? Los leo con mucha atención. ¿Y qué les parecieron las declaraciones de Luciano Spalletti en rueda de prensa previa a este? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. No se olviden ese me gusta, suscribirse y compartir. Hasta luego, pueblo. Chao.